¿Cómo le va, profe? Muteada por si las dudas, ¿eh? Profe, está muteada. No, lo dejé en mudo sin darme cuenta. Eh, ¿Cómo pudieron ingresar bien con el Zoom? ¿Tuvieron problemas? Sí, sí, me puedo. Yo por lo menos puedo. Genial. Ahí vemos, ¿sí? Ahí, a ver si está entrando. Bien. Ahí, vale. Está abierto. Por si se alguien más. Ahí va llegando gente, el baile. Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Cómo andas, David? Hola, profe, ¿Cómo ¿cómo va anda? ¿Todo eso? bien? Muy bien, ¿y usted? Bien. Veo que hay una Hoy, ¿qué anda? compañera de ustedes, Ayelén Muñoz, que está como en permanente espera. ¿Alguno de ustedes tiene como consultarle si está teniendo algún problema de conectividad? Ahí le pregunto. Dale, porque la veo, pero está como, y no entra hace un montón que está ahí en espera. Ustedes entraron todos juntitos y ella hacía como 2 minutos que estaba esperando antes. Profe, ¿la clase qué hora empieza? 8:15. Ah, 8:15. Ah, bueno, genial. ¿Qué pasó? ¿Por? No, no, porque, porque escribieron, ya había arrancado y digo, pero si No, no todavía no son. arranqué, no, la abrí para recibirlos, porque si no, Ah, son 8:30 y estamos entrando todavía. Entonces, ahora un ratito antes entramos. Ahí entró, ahí entró. Ahí parece que jugó. ok. Sí, A bueno, no me ver, contestó. igual me voy a fijar a ver si está. Noche. Quedó, o sea, se cansó y se fue. Profe, Sí. ¿Quién habla? ¿por qué no seguimos? Urra, ¿cómo Brisa, estás? ¿por qué no seguimos? Bien, ¿usted? Bien, ¿cómo estás? Dime, ¿qué pasó? ¿Por qué no seguimos usando la aplicación anterior, Jitsi? Porque Seneca apostó a una herramienta digital que se llama Big Blue Button, que es muy buena cuando todos tenemos los mismos soportes tecnológicos. Es un golazo la otra aplicación. Invirtió en eso, pero lamentablemente no contamos con todos con la misma posibilidad. Digamos, los recursos técnicos
ustedes, nosotros, el soporte de la banda para la transmisión de datos. Entonces optaron por cuentas privadas de Zoom. Nosotros ahora estamos trabajando. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos trabajando con cuentas que nos provee Seneca. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa, Belén? Belén, Brisa. No, solo preguntaba, porque como antes usábamos Jitsi cuando no podíamos usar BBB, y ahora Ah, lo cambiamos. no, ahora ya va a quedar permanentemente, ahí está Gilén otra vez, probando. Para- Ahora vamos a usar directamente estas cuentas, que son cuentas privadas, que son seguras, en teoría, para, para la institución más que nada, y para nosotros también. Ahí entró, bienvenida, Yelén. Las No clases tiene van a seguir micrófono. siendo... Bueno, ¿Cómo? ahí está. Buenas, Ahí ¿qué entró tal? Yelén. Hola, bienvenido, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué me Bien, decías? Si las clases van a seguir siendo, ¿qué? ¿Virtuales? Yo creo que No, durante el si van a seguir siendo grabadas, como lo hacía con la otra aplicación. Sí, sí, están subidas las que Ah, se grabaron, genial. están en la Sí, sí, plataforma. por eso. Sirve para los repasos, por eso. Sí, 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 sí. Tuve un solo problema la semana pasada, que se colgó el sistema con el que grababa las clases y se perdió una clase nomás. Pero que tampoco la pude recuperar porque estaba dañado el archivo de origen. Profe, le hago una consulta. Pero, bien. Perdón. ¿Qué? Le hago una consulta. Sí, Abril, decime. La semana pasada me llamó y estaba conectada, pero después se me perdió la conectividad, no lo pude conectar. Quería saber si tenía presente o ausente. Ah, no, Para no, tener- ya está. Para todo el cuatrimestre previsto, Abril. Lo lamento. Ah, No, no, no. Es importante que ustedes se registren con nombre y apellido. Aplausos, son el primer grupo que lo está haciendo completo, no ha fallado ninguno, porque después yo genero un listado automático, por eso no les tomo asistencia. Entonces ahí aparece, si estuviste conectada, ingresaste, estás. pero lo escribimos en el chat o cómo. No, se genera solo. Como vos te Ah, inscribiste, vos generaste, Zoom genera el listado de los participantes. Queda registrado, entonces yo levanto ahí. A ver, gracias. no, de nada, Abril. Bueno, estoy probando que todo funcione como corresponde. Acá dice que está grabando. Esperemos que sea así. ¿Vieron cómo es esto? Es increíble la cantidad de cosas que uno aprende que pueden fallar, ¿no? Que nos dicen, en estos últimos meses nos dice, esto es infalible, usalo, no pasa, no va a fallar, y uno va y le ven. En un punto, no sé si ustedes recibieron un mensaje de Google pidiéndoles que usen un sistema que se llama asistente de Google y que les permitan hacer un registro del uso que hacen del asistente para mejorar el servicio. Yo creo que en un punto nos están usando para ver qué es lo que puede fallar. Somos el ideal de cualquier desarrollador informático porque pueden probar ahí instantáneamente qué es lo que puede fallar o no. ¿Cómo, David? Hay Profe, una compañera que hay quiere dos ingresar. compañeras que quieren entrar. No, no las tengo. ¿Sabés que me salta cuando están en espera? Ah, Ahí, le digo ahí que... entró uno. ¿Quiénes Hola, son? profe. Hola. ¿Quiénes son, David? ¿Quiénes te dicen? O Ah, entrar. no la tengo agendada. No sé quiénes son. Ah, Yo bueno. también. Yo era una de las que pedí. Profe, Grossenbacher, Silvina. Hola, Presente. ¿cómo están? Bien. ¿Qué me decías, Agustín, que vos tenés una compañera que qué?
Uy, te quedó el mute. Ahora el que se quedó mudo sos vos. Recién yo le Profe. hablaba, me había quedado con el No, mute. eso era lo que decía David, que había Ah, gente esperando. Profe, no. Salta acá, hay una alarmita que me dice cuando están y lo tengo abierto profe, ¿me justamente para que escucha? podamos. Hola, ¿cómo estás, Facundo? ¿Bien? ¿Qué tal, profe? Bien, recién pude entrar. No encontraba el link. Ah, bueno. Fíjense porque nos piden que se los carguemos todas las clases con la fecha y abajo está. Yo se los dejo cargado en el mismo título, si hacen clic salta directamente y si no, dentro del mensaje está el link. Lo que me decía alguien que como está en amarillo, por ahí de la pantalla no lo puede ver bien. Así que por las dudas, más fácil hacer clic en el link. Bien, a ver quién, ahora hay un montón acá, sí, ahí saltaron todos. Profe, el examen va a ser el 14, ¿no? ¿Cómo? ¿El examen es el 14? Déjame que me fije, Sí. no te voy a andar mintiendo, muy probable. Hola, profe. Ya, dice en la Hola, ¿cómo estás, Caro? Muy bien. A ver, Profe, ¿cómo andan? ¿Cómo anda Juan? bien, bien. A ver, se abrió por acá. A ver, chicos. Bueno, a ver, el examen sí es el 14 de septiembre. Genial. Nos queda una clase más y ya está. Se termina lo que se daba para la unidad 1. Ya está. Ya pasamos el primer mes. Bueno, caballeros y damas Profe. presentes, ¿qué decís, Caro? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿El examen va a ser como fue el de organización o cómo sería? Los exámenes van a ser vía plataforma, con Ujú. la misma modalidad del cuatrimestre anterior, nada más que se van a resolver en 24 horas, ¿sí? No van a tener tantas fechas de extensión, que es como para Profe, buenísimo. ¿cuándo es la fecha del primer parcial? 14 de septiembre. Hola, Dora, ¿cómo estás? Bueno, ¿Profe? sí, ¿quién habla? Ah, ¿cómo estás, Belén. Ayelén? ¿Pudiste Muy entrar? bien. Te veía ahí que estaba esperando. Sí, lo que pasa es que nunca había abierto el Zoom de la compu, siempre lo usaba por el teléfono. Ah, Quiero hacer una consulta. dale. ¿Cómo es el tema de los trabajos prácticos que usted dejó para entregarlos ahora el 11? Porque yo nunca hice un trabajo práctico así. Por eso Vos quería saber. tenés que entrar a la plataforma, hacer clic en el cuestionario, a ver, te lo abro. Dame un segundo, que lo Sí, quería abro. sacarme la duda más que nada por el tema de las 3 posibilidades, que no... Nunca hice uno Hola, por eso. profe. ¿Querés contarle, David? No, Dale, amigo, contá. 36 veces hice uno yo. Claro, David sabe cómo aprovechar los intentos, nada más que esta vez tiene 3, nada más. Bueno, porque Abril no lo quería hacer y me mandaba a mí la hija de su madre. ¡Al frente, guacho! Eso se llama trabajo en equipo. Bueno, a ver si me permite a mí. Eso carne cañón. Te mandó al frente nomás, ¿eh? Mirá lo que. Esos son compañeros de equipo. A ver si están todos, entraron todos. No tengo a nadie más esperando acá. No tengo a nadie más. Bueno, vamos a compartir, a ver. No, y también esa vez la profesora había dado una respuesta en la clase. Ah, también. ¿Cómo? Que usted había dado mal una respuesta en la clase. Por Yo eso di mal una lo tengo que respuesta y hacer ustedes también. me creyeron. Y sí, si usted es la profe. Profe, consulta. No aclare que Bueno. oscurece.
Ahí está ¿Dónde está? ¿Quién me había preguntado? Ah, Yelem. Yo, Yelem, ¿ves la Silvina. pantalla? Ah, ¿Ves la pantalla? Yelem, ¿te fuiste? Sí, sí, profe. Ah, está. Bueno, estás viendo ahí, este es el examen, el trabajo de ustedes, ¿sí? ¿Lo ves? ¿Se Sí. comparte? Porque yo no sé, me tira una cosa extraña. Tomen Yo no sé nota, tomen nota. si lo están viendo o no lo están viendo, ¿sí? Bueno, te voy a mostrar. Vos marcás acá cualquiera, o sea, cualquiera no, lee las consignas y vas completando, ¿sí? Acá tenés que poner verdadero y falso, te dice acá arriba cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Acá no sé qué les pedí. Tenés que completar la frase, vas a estirar y vas a encontrar una serie de palabras que te van a permitir completar la frase, ¿sí? Claro, yo no lo quería abrir porque digo, capaz que tengo que hacer los 3 intentos ahí nomás. Eso es lo que no entendía. No, ahora te voy a mostrar. Bueno, hagamos de cuenta que completaste todo. Tenés esta posibilidad, venís a terminar intento, ponele que vos, nada, querés dejarlo abierto al intento, lo dejás, pero para que no perder eso que hiciste, que marcaste, poné terminar intento. Hasta ahí llegás. Sí. ¿Ves que acá te va diciendo respuesta incompleta? Ponele que te fuiste a dormir la siesta, a la hora te levantaste, dijiste voy a terminar el trabajo práctico, volvés. Es que acá te dice que el primer intento está en curso, es porque Sí. todavía tenés ese intento sin usar. ¿Sí? Sí, sí. Venís a continuar intento, damos de cuenta que ya completaste todo, estás súper segura, terminar intento y ya está. Querés cerrar ese intento. Venís acá donde dice enviar todo y terminar. Y te vuelve a pedir la máquina, a ver, ¿estás segura que querés terminar? Sí, le decís que sí. ¿Ves? Y ahí te va diciendo, la calificación, 10%, horrible. Bueno, evidentemente no te fue bien, acá, acá no puedes hacer nada. Pones finalizar la revisión y ves que acá te dice la calificación. Sí. ¿Viste? Bueno, sí, no, eso quería saber, porque creí Bien. que yo me tenía que meter y hacer enseguida los 3 intentos. No, te podés ir a dormir, te comes un chocolate, 2 días después volvés, no mucho más. Hasta el 11, Reintentar el bueno. cuestionario y ahí arrancas, otra vez. Gracias, profe. No, de nada. profe, Bueno, consulta. sí. Yo no me acuerdo si en la primera clase cuando hablamos íbamos a hacer algún trabajo grupal. Hablamos de esto, ¿sí? Y los intercambios que vamos a hacer a través de la herramienta que teníamos pensado hacer. Por eso estamos trabajando de otra manera, estamos tratando de hacerlo un poquito más dinámico. Esto, ¿sí? Lo que sí hay un trabajo, Hola, ahí está, vamos a cerrar esto. Lo que sí hay espacios de trabajo que tienen que ver con la construcción voluntaria de ustedes respecto de la interacción. El foro de dudas es algo que se pueden responder entre ustedes, interactuar entre ustedes. Tienen el glosario, se los cargué hoy, ¿sí? Esos son espacios donde ustedes pueden ir interactuando, compartiendo, sacándose dudas, o dejando las dudas ahí para que yo las responda. Pero esos son los espacios, ¿sí? Después veremos qué otras cosas podemos ir incorporando según las herramientas y los tiempos también de los que disponemos. Y hablando de tiempos, vamos a comenzar con la clase, ¿sí? Bueno. Profe, ¿hasta qué hora tenemos clase nosotros? 21:45, caballero. Gracias. Así pido la comida, Bien. por eso. Así pido la ¿Cómo? comida. Así pido la comida. Está perfecto. Bueno, no sos el único, que está. Recién también me dijeron, ¿esta es ahora? Sí, esta es ahora. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que nos toca, es lo que hay. ¿Vieron? ¿Qué es lo que hay? A ver, no sé por qué se fue la herramienta. ¿Ustedes están viendo ahora? Sí, profe. Sí, profe. ¿Saben que se me fue ahí se ve. la herramienta? Ahí apareció. Se me había ido la herramienta de control.
pero desapareció totalmente y no reaccionaba. Por eso me dio miedo de que se haya salido todo. Bueno, vamos acá entonces. Lo último que habíamos visto era Durkheim. Durkheim, que nos aportaba la idea de hecho social como la manera de pensar, sentir y actuar, que viene desde afuera del individuo, impacta sobre el sujeto y lo coacciona, es decir, lo obliga a actuar de esa manera de pensar, de esa manera de sentir y esa manera de pensar. Es decir, el hecho social lo que hace es controlar íntegramente cómo vive y cómo siente, que esto es interesante, porque no es solamente que nos dicen cómo actuar, nos dicen cómo pensar y cómo sentir, se meten con lo emocional también. ¿Sí? Bueno, este hecho social es lo que hace que nosotros seamos humanos y no seamos animales, es algo que objetivo, que se puede observar desde afuera, que se puede cuantificar. Por ejemplo, el casamiento era uno de los ejemplos que había analizado Durkheim, y propone trabajar con el hecho social como objeto de estudio a través de la estadística y poder determinar cuándo ese hecho social es un verdadero objeto social o cuando es un elemento pasajero. Cuando se trata de una conducta pasajera, él la enrola, esa conducta pasajera, dentro de lo que es las corrientes, que suelen ser explosiones muy esporádicas o muy puntuales. Él da, por ejemplo, la participación en una asamblea, que uno sale enfervorecido, como, ¿cómo decirles? Animado, enganchado con las consignas, pero con el correr de los días se desalienta esa situación y vuelve a encauzarse en el hecho social, es decir, esta forma aceptable de funcionar social. Weber, que es un alemán que es posterior a Durkheim, como ven, logró transitar al menos los primeros 20 años del siglo pasado, siglo XX. Yo digo este siglo porque yo soy del siglo pasado, ¿sí? Lo que hace es cambiar el enfoque y situarse en el individuo. ¿Por qué se sitúa en el individuo? Porque él sostiene que son las acciones del sujeto, ¿sí? Las acciones del sujeto las que van a hacer que la sociedad se transforme o continúe como está. ¿Y por qué el individuo va a producir un cambio en la sociedad o la va a mantener como está? Porque sus acciones van a responder a determinados intereses, que son estos que vemos acá. Él va a decir que en realidad los movimientos sociales o los movimientos históricos están íntimamente ligados a una creciente racionalidad por parte del sujeto, es decir, que ha ido aumentando con el tiempo su capacidad para pensar lo que sucede a su alrededor. Disculpe que la moleste. ¿Puede ponerlo en pantalla completa al PowerPoint ese y a su vez editarlo o no? No me lo permite. Ah, bueno. A ver, vamos a tratar de estirarlo un cachitín más. A ver. Ahí lo ven mejor. Sí. Ahí se ve mejor. Sí. Sí. Perfecto. Profe, está desde el navegador, ¿no? Apriete F11. F11 o F12. No, que pasa que este sistema, vamos a probarlo, pero no sé si lo permite. Lo que hace es poner el navegador en pantalla completa, o sea, sigue viéndose igual.
No lo tomo, ¿eh? Tiene que oprimir arriba, dar clic sobre el coso ahí, y ahí pone F11 o F12, uno de los dos. No, no lo tomo. Bueno, vamos a seguir. ¿Sí? No, no lo tomo. Es algo de lo que estaba viendo yo hace un ratito, que quedó como chiquito. Vos con el F11 se fue la profe. Era F11, no alt F4. Uy, la profe. Igual está grabando la clase, así que. Sí, no. Yo que ustedes no digo nada, ¿eh? No, igual, o sea, yo le dije algo concreto, no. Fue la Vos hiciste sacar a la profe de la línea. No fui yo. Nos vamos todos entonces. ¿Profe? ¿Qué? Ahí está, chistoso. Igual estuvo bien, a mí el F11 funcionó. No. Ahí está, y volvió. Ya llegó el platillo volador. ¿Profe? Dale, un chiste. ¿Ahí lo ven bien? Sí. Profe. Perfecto. Y quedó súper. Bueno, entonces, lo que nosotros teníamos o que veníamos hablando es lo siguiente, ¿sí? Los cambios que se dan en la humanidad o a lo largo de la historia tienen que ver con una progresión de la racionalidad, es decir, un aumento de la capacidad de pensamiento o de racionamiento, de racionalización que tiene el hombre sobre el entorno, ¿sí? Es decir, va dejando de lado la impronta religiosa o especulativa o mágica y empieza a avanzar sobre el control de la naturaleza y sobre el control de sí mismo como existencia. ¿Sí? Ahora, esta creciente racionalidad también se traduce en la toma de decisiones si cambio o no cambio, ¿sí? Los recursos que tengo, o la existencia que tengo, el modo de vivir que tengo. Eso lo tomo yo como referencia a la hora de decidir si cambio o no cambio algo dentro de mi sociedad. Para eso, entonces, voy a encontrarme con una serie de acciones, ¿sí? Una serie de acciones que van a tener distintos motivos para suceder. Una es la orientada a fines. Yo me muevo de acuerdo a lo que quiero lograr. Y depende de lo que yo quiera lograr, va a ser lo que voy a hacer. Sí. Para lograr mi objetivo necesito revelarme, ¿sí?, de la estructura social existente, como sucedió con la burguesía. Entonces, lo que yo voy a hacer es rebelarme y promover una revolución francesa. ¿Por qué?
porque la monarquía a mí no me estaría ayudando, me estaría limitando en el alcance de los objetivos que yo pretendo lograr. ¿Sí? Pero, si a mí el status quo me permite obtener o mantener mi margen de ganancia, paso de republicano a monárquico otra vez, o reemplazo el sistema de clase y me ubico yo en el lugar de la monarquía como burgués y establezco entonces yo el control de la sociedad a mi gusto. Esa es una de las acciones. La otra acción va a ser la de con arreglo a valores. La acción que se produce con arreglo a valores tiene que ver con la moral, con los principios, con lo que me parece que está bien o lo que me parece que está mal. Entonces, depende de donde yo esté situado como individuo, hay cosas que voy a promover de cambio en la sociedad y hay cosas que me voy a negar a que se cambien. Pensemos, por ejemplo, el derecho a voto de las mujeres, ¿sí? Depende de donde yo esté posicionado, voy a avalarlo o lo voy a limitar. Otra de las acciones que se producen son las que tienen que ver con la acción tradicional. La acción tradicional es la que nosotros hacemos porque heredamos esa impronta de realización. Entonces, si a nosotros nos dijeron y nos criaron, y toda nuestra familia viene, por ejemplo, de la religión católica, y a nosotros nos parece respetar la tradición, vamos a mantener la fe católica y toda la rutina religiosa que implique. El bautismo, ¿sí? La confirmación, incluso el casamiento. Lo vamos a sostener. Siempre y cuando nos parezca que nos sirve, que no encontremos un límite, que nos ayuda o nos sostiene. Y después, por último, está la acción afectiva. Acá empieza a aparecer la emoción, si queremos o no queremos, ¿sí? A veces queremos algo que la sociedad nos lo impide, o nos dice que no se debe querer de esa manera. Entonces, pujamos, peleamos, reclamamos para que la sociedad admita que nos tiene que aceptar como nosotros queremos que nos acepten. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Esto siempre es en el plano de la acción individual. Cuando esto se multiplica, ¿sí? Cuando esto se multiplica, y se transforma en muchas personas haciendo lo mismo, lo que se produce es un cambio social. ¿Sí? ¿Esto qué lleva? Al cambio. ¿Por qué? Porque justamente la suma de voluntades, la que termina haciendo o forjando el cambio de aquello que es aceptable o no. Cuando eso se produce, lo que se termina transformando finalmente son las reglas de la sociedad. De esta manera, entonces, lo que va a sostener Weber es que se van a combinar dos cosas. Primero, la capacidad de pensar del sujeto, ¿sí? La capacidad de pensar, de imaginar del sujeto. Y por otro lado, esta capacidad de poder razonar, que es lo que está haciendo, se va a traducir en acciones, que al impactar en la sociedad, ¿sí? Yo voy a poder prever o establecer de alguna manera una hipótesis sobre la conducta. Y para poder hacer eso, o analizando las múltiples conductas que se desarrollan en la sociedad,
voy a poder usar un sistema que se llama el histórico comparativo o de tipos ideales. ¿Qué son estos históricos comparativos o de tipo ideales? Nada más ni nada menos que una vara que se compone de cierta cantidad de rasgos que nosotros vamos a tomar como referencia. Por ejemplo, preguntamos, ¿cómo es el argentino? Y el argentino es esto, completamos un decálogo. 10 características del argentino, y con ese tipo ideal vamos y comparamos las acciones y observamos qué pasa con ese argentino ideal y con el argentino real. Cuanto más cerca está ese argentino real de ese argentino ideal, más control tiene el Estado y la sociedad de lo que está sucediendo en general. Es decir, más predecible es su conducta, más incluso manejable es su acción, predecible. Pero cuanto más distante o cuanto más varía la conducta de ese argentino real de lo que plantea el modelo de argentino ideal, es cuanto más cerca estamos del cambio social. ¿Me siguen con esto? ¿Se entiende Sí, lo que les profe. estoy diciendo? Sí, pero. Sí. Perfecto. Sí. Bien. Por eso, lo que va a encontrar, o la explicación que va a encontrar Weber, más que nada como objetivo tenía Weber la discusión con Marx. ¿Sí? Ahora vamos a ver dónde aparece Marx en todo esto que veníamos hablando. Pero la gran discusión que tenía Weber con Marx era que Marx sostenía que el capitalismo era la consecuencia de la revolución industrial y de un nuevo sistema productivo. Pero Weber dice que no, que si la argumentación de Marx es que el capitalismo se destaca por su nivel de opresión del hombre por el hombre, y el argumento cae por su propio peso, porque si uno observa cómo era el feudalismo o los sistemas productivos anteriores, todos tienen la característica de que unos pocos oprimen a unos muchos, ¿sí? Feudalismo, esclavitud, imperialismo, todos se caracterizan por eso, unos pocos con riqueza, con armamento, con producción, con lo que sea, se abastecen de el control de muchos otros. Lo que realmente va a caracterizar al capitalismo para Weber va a ser nada más ni nada menos que la ética protestante. ¿Por qué la ética protestante? Porque la ética protestante viene a romper con muchas o con todas las acciones que venían sosteniendo desde el catolicismo. La ética protestante, según Weber, se diferencia profundamente de la ética católica que la antecede, porque mientras la ética católica le decía a sus feligreses y a toda la sociedad, sigan, acepten lo que tienen, porque mañana el cielo será de ustedes, la ética protestante le dice a sus feligreses, si ustedes no se ocupan en esta vida de demostrar que valen la pena, si ustedes en esta vida no estudian, no se desarrollan, no generan un capital económico, ¿sí? Si no destacan, entonces no van a ir al cielo. Son lógicas totalmente distintas. Mientras unos promueven el achatamiento, otras promueven la competencia, el individualismo, ¿sí? ¿De dónde surge esta idea que tiene Weber? Weber analiza una sociedad distinta de la que ve Durkheim, de la que ve Marx, de la que ven otros autores, y esa sociedad es la estadounidense. ¿Sí? ¿Qué tiene la sociedad estadounidense que no tienen las otras sociedades
nada más ni nada menos que todos los protestantes que fueron expulsados de Europa. La sociedad estadounidense está conformada justamente por los protestantes que huyeron, ¿sí?, de la persecución que inició la Iglesia Católica sobre su religión y sobre su forma de pensar y de sentir religioso. Pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Le pasa por encima en cuanto a capacidad de invención y de producción a Inglaterra, que es la cuna de la Revolución Industrial. En cuanto los primeros desarrollos científicos y los primeros desarrollos industriales se generan, en Estados Unidos la toman y la multiplican y crean infinidad de cosas nuevas, ¿sí? Crean el automóvil, crean la lamparita, crean los fonógrafos, ¿sí? Y otra cosa que hacen que no logra hacer Inglaterra de manera tan rápida es el abaratamiento de costos. Mejoran los sistemas productivos y crean la base de referencia de las industrias a imitar. Entonces, lo que se pregunta Weber es por qué Estados Unidos logró ese desarrollo tan fuerte de la nada. ¿Por qué? Los habitantes de Estados Unidos tienen pocos años de habitar ese territorio. Y lo que encuentra es que la gran diferencia y el patrón común que tienen todos esos grandes industriales es que son todos protestantes. Y que todos tienen la misma mirada, ¿sí? Su orientación al fin no es conformarse para ganar el paraíso como le pedía la fe católica. Su fin está en esta tierra, acá. Hay que crecer acá, porque si no, no me abren la puerta del cielo, ¿sí? El valor es demostrar la supremacía, el valor es demostrar la inteligencia, el valor es demostrar la capacidad, no la sumisión. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Obviamente, la acción tradicional es totalmente distinta. Mientras la acción tradicional en la fe católica es aceptar, la fe protestante es demostrar que uno es capaz. No aceptás lo que viene, superás las pruebas. Y obviamente eso termina impactando también en la acción afectiva y en los vínculos y en cómo se consolidan, ¿sí? Entonces, lo que Weber va a sostener es, ¿por qué no cambia? Lo que Weber va a sostener es entonces que, no está cambiando, lo que Weber va a sostener entonces es que es necesario, ¿sí? Es necesario poder entender que son las cosmovisiones de los sujetos los que terminan haciendo que avancen o se muevan o reinterpreten el entorno en el cual están inmersos. Profe, ¿puedes repetir lo que dijo sobre qué sostiene Weber? Sí, Weber sostiene que es importante poder comprender la base ideológica desde la cual los sujetos se están movilizando. Poder entender desde qué lugar los sujetos, ¿sí?, entienden que lo que están haciendo les permite mejorar o sostener la vida que desean. Esa es la gran diferencia. Mientras Durkheim dice que las personas actúan en función de el hecho social y no se rebelan, Weber dice, la gente sostiene lo que le sirve, lo que no le sirve lo cambia. Cuando un individuo empieza a cambiar y el resto lo empieza a seguir, entonces
Entonces, lo que va a suceder es que el individuo, ¿sí? El individuo va a buscar la forma de cambiar, o los individuos van a ver que al otro le va bien o le sirve el otro sistema que el otro está proponiendo y van a ir por ese cambio. ¿Me siguen? Es como una cadena de imitación. No es que hay un cambio por fuera externo que surge de la nada, como propone Durkheim, que le va a imponer al sujeto social lo que tiene que hacer. Sino que los cambios sociales o las formas de pensar de una época tienen que ver con la sumatoria de varias acciones individuales. ¿Sí? Yo puedo proponer algo, un cambio para mi vida. Si ese cambio para mi vida es imitado por muchos, durante mucho tiempo, termina instalándose como hábito. Si yo propongo un cambio para mi vida, pero termina siendo sola mía o del grupo que me rodea, entonces no se transforma en un cambio social. ¿Estamos? Ahora bien, lo que él va a plantear es lo siguiente, que si bien es cierto, ¿sí?, que los individuos cambian y que se mueven en función de lo que les viene, lo que necesitan, o lo que los podría hacer sostener, lo que es importante o lo que es interesante ver es que los individuos en la modificación de sus acciones o en la regularización de sus acciones, terminan construyendo algo que se llama orden legítimo. ¿Sí? ¿Qué es el orden legítimo? Justamente las instituciones o la referencia legal. Dicho de otra manera, lo que los sujetos terminan haciendo, ¿sí?, es creando una legitimidad o un marco de referencia que le va a decir al resto de la sociedad qué es lo válido o lo que es lo no válido. Ejemplo, cuando crece o nace o se desarrolla el capitalismo, lo primero que van a exigir es la separación del Estado de la economía, o en todo caso un Estado liberal que se ocupe de cuidar la propiedad privada, pero que no se meta en los negocios que hacen los capitalistas. Para que eso suceda, lo que generan es un Estado. ¿Sí? Construyen un Estado que se llama Estado liberal. Ese Estado liberal tiene un marco de leyes, genera un marco de leyes, que lo que hacen es ordenar a toda la población que actúen según las necesidades de una clase que es la que genera las leyes en ese Estado liberal. Entonces, ese Estado puntualmente lo que termina generando es nada más ni nada menos que un moderno tipo de dominación. Ya no es el de la monarquía, ya no es el de la religión, sino es el del interés, el de la racionalidad, el del análisis, el de la competencia, ¿sí?, que tiene estos elementos. Es legal, porque la dominación está justificada, ¿sí?, está escrita, está avalada, está legitimada a través de ¿qué? De la ley y del consenso de una mayoría. Es lo que plantea Marx de la superestructura, ¿no? Exacto. Exacto, ni más ni menos que eso. ¿Sí? Vamos a tener la burocracia como elemento o andamiaje para que funcione ese Estado, ¿sí? Ese Estado engorroso que nosotros conocemos, que tiene oficinita tras oficinita tras oficinita, que para hacer un expediente, estamos por ahí, a veces estamos más cerca de jubilarnos que de obtener el resultado del expediente, es lo que propone Weber como estado ideal.
¿Y por qué propone Weber esto como estado ideal? Básicamente porque lo que va a sostener es que los sujetos, a través de una burocracia tan pesada y tan protocolar, se garantiza cierta equidad y cierta anonimato entre el que genera el expediente, por decirlo de alguna manera, y el que toma la decisión. Entonces, como no se conocen, se elimina de alguna manera la posibilidad de la connivencia o del favor, como sucedía antes en la monarquía, que en la monarquía uno obtenía cosas o permisos porque era amigo del rey o de algún amigo del rey. Bueno, con este Estado liberal, racional, matemático, se puede evitar esta cuestión de amiguismo a través de este Estado burocrático. Y obviamente aparece la cuestión racional, que no es un hecho menor. La racionalidad tiene que ver con el reconocimiento o la importancia, en todo caso, de lo que es el proceso de secularización. Como hablábamos con el grupo anterior, aunque era de otra materia, la secularización, que sigue hasta el día de hoy, nos marca porque nos pone en otro lugar distinto del que tenía el medioevo, en el sentido de que todas las decisiones que se tomen en el Estado son decisiones pensadas, o al menos se espera que sean el resultado de acciones y decisiones pensadas, ¿para qué? Para la construcción de un modelo social específico. Después veremos si el modelo que resulta nos gusta o no nos gusta mucho, nos gusta más o menos o no lo queremos. Pero se supone que el Estado moderno se caracteriza por estos tres elementos y que son la base del capitalismo, ¿sí? La base de un capitalismo que va a tener o que va a requerir estos tres elementos justamente para ordenar la población detrás de esa meta que tiene que ver con el crecimiento personal, la competencia, el desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone que en un Estado libre de impronta religiosa, libre de manipulación especulativa, cada uno con su capacidad individual puede desarrollarse, crecer y despegar. Esa posibilidad hacía que uno siendo muy pobre se transformara en un súper ultramillonario, que además es lo que puede ver Weber en ese contexto histórico. No olviden ustedes que cuando Ford inventó el automóvil, no había nadie antes que inventar el automóvil, entonces era muy fácil transformarse en millonario, ¿sí? La posibilidad de copar los mercados en ese momento y transformar la nada en dinero era absolutamente habitual. Lo que se necesitaba era cierta capacidad y cierto conocimiento técnico para poder organizar y llevarlo adelante. Ahora bien, ¿qué es lo que va a plantear Weber? El capitalismo propone esto, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos a revisar qué es la propuesta del socialismo, de lo cual vamos a hablar después con Marx, ¿sí? Lo que va a plantear es que el socialismo no es una alternativa. Entonces, si yo tengo un Estado, ¿sí? No es que el socialismo es un elemento de igualdad social, porque todo Estado va a tener la particularidad de ejercer la dominación. ¿Para qué quiero un Estado yo? Para dominar. ¿Sí? Discute esto con Marx. Después vamos a ver qué dice Marx sobre el socialismo. Vamos a ver que en eso Marx no discutiría con Weber, aunque no le importó Weber porque Weber vino después. ¿Sí? Pero lo cierto es que básicamente Weber va a decir, la sociedad moderna se caracteriza por un Estado que genera dominación y para eso necesita la razón, una estructura y un andamiaje legal que habilite su funcionamiento, ¿sí? A ver si me lo permite ahora, porque no, recién lo permite. A ver.
Ay, hoy no quieres funcionar nada, chicos. ¿Qué pasó? ¿Me lechuceaste, Agustín? No fue la intención, ¿eh? Mirá, no sé, ¿eh? Lo vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí volvemos. Tengo que salir y entrar, no sé por qué, no lo debería hacer. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá entonces? ¿Sí? Lo que tenemos acá son los autores que ya hemos visto, que como ustedes ya recordarán, son los autores que corresponden a la sociología clásica. ¿Sí? Ahora bien, en el medio hay un autor, ¿sí?, que no quiere funcionar, no quiere funcionar. Vamos a salir, vamos a volver al viejo sistema que dice sí funciona. En el medio hay un autor que es el que nos va a ocupar a nosotros. Ese autor que nos ocupa a nosotros se llama nada más ni nada menos que Carlos Marx. ¿Sí? Ese autor que se llama Carlos Marx, ¿ustedes lo están viendo ahora? ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Sí. Bien, ese autor que se llama Carlos Marx está acá, ¿sí? En el medio. Entonces, nosotros tenemos una línea de pensamiento que viene de acá a acá, que tiene que ver con la Revolución Francesa. Y la Revolución Industrial. Ven el principio, ven cómo se ha modificado, ven cómo en casi 40 años, recuerden ustedes que la Revolución Industrial arranca en 1769, y la Revolución Francesa arranca en 1789, y estas personas escribieron en 1823. ¿Sí? Tenemos casi 60 años desde que comenzó el gran proceso revolucionario hasta que empiezan a pensar en el proceso revolucionario. 60 años. Están viendo lo incipiente. Pero Marx lo que ve es la consolidación de ese proceso. Lo que él ve es la cristalización de ese proceso. ¿Sí? Él ve cómo se establece, cómo se ordena el producto final de las dos revoluciones, que es la sociedad burguesa. ¿Sí? Que va a tener como actores principales al burgués y al proletario. Estos dos son actores que se terminan consolidando, que si bien ya se ven actuar acá, porque cuando ustedes observan lo que plantea tanto Saint-Simon como Comte, ya hablan del enfrentamiento burgués-proletario, lo que Marx ve es la consolidación de esa sociedad polar, ¿sí? De esa sociedad partida, de esa sociedad polarizada en dos grupos sociales, que van a estar en enfrentamiento, que es evidente ya para cuando Marx escribe en 1848 el Manifiesto Comunista y en 1863 el Capital, para cuando escribe esas dos grandes obras, ya es evidente que el obrero o el proletario va a tener que reclamar derechos, porque si no lo hace, el burgués no va a ceder o no va a pensar en el bienestar de esa gente que trabaja en esas fábricas. Eso es lo que Marx ve. Pero aparte,
Marx viene de otras corrientes de pensamiento, y ojo, presten atención a lo que les voy a decir, Marx viene de la lectura de otras corrientes de pensamiento, como es el socialismo, como es el comunismo, como es el humanismo. Con esto les estoy queriendo decir que Marx no inventa el socialismo, no inventa la izquierda. Lo que hace es crear una obra, ¿sí? Lo que hace es crear una serie de textos y proponer una filosofía y proponer una política que luego se va a transformar en referencia para lo que históricamente va a ser conocido como la izquierda. Una izquierda, Materialismo histórico, ¿puede ser? No. el materialismo histórico es el marco teórico y metodológico desde el cual él analiza justamente el capitalismo. Ese materialismo histórico que se va a lograr imponer por un periodo, pero si ustedes analizan la internacional, la primera y la segunda, van a encontrar que el mismo pensamiento marxista también encuentra resistencia dentro de la izquierda. Por ejemplo, el comunismo no va a estar de acuerdo, el humanismo no va a estar de acuerdo, el anarquismo no va a estar de acuerdo. Es decir que cuando pensemos en la izquierda, no pensemos en una unidad ideológica, sino que hay un crisol de pensamientos ahí adentro que lo único que tienen en común es que están en contra del capitalismo, pero que al interior tienen profundas diferencias. Y en este contexto donde el surgimiento o el pensamiento estaba bien marcado y estaba construyéndose, esas diferencias eran todavía mucho más evidentes. Hoy tal vez si uno observa cómo se mueven las izquierdas en el mundo, depende de qué izquierda y depende de qué referente estemos hablando, y pareciera ser que la cosa está un poco más licuada, ¿sí? Ahora bien, ¿qué van a hacer Durkheim y qué van a hacer Weber? La aparición de Marx en el horizonte, sí, no pasa inadvertida. Lo que hace el pensamiento de Marx es organizar justamente a ese grupo proletario al cual había que dominar para que acepte la impronta autoritaria, y retomo la mirada de Comte y retomo la mirada de Saint-Simon. Había que dominar a ese proletario. ¿Y qué es lo que hace Marx con su pensamiento? Le da herramientas a ese proletario para que se levante, para que se organice, para que reclame. Y lo que vienen a hacer Durkheim y Weber con su teoría, que es post-desarrollo teórico de Marx, es discutir ese pensamiento, esa propuesta revolucionaria, ¿sí? Porque mientras estos son conservadores, ¿sí? Estos son conservadores. Marx es revolucionario. Marx propone destruir ese Estado liberal, destruir ese Estado capitalista que se viene consolidando. Mientras estos que están acá promueven o buscan generar argumentos para sostener o para explicar y justificar el capitalismo, Marx viene de otro lado. Por eso es que Marx no está dentro de lo que Portantiero considera como sociología clásica, ¿sí? En eso ustedes tengan presente que nosotros estamos trabajando con un texto de un autor que es funcionalista y que además es conservador en su base. Portantiero es conservador. No lo quería mucho Marx. O sea, lo reconoce como impronta y como sujeto que marca un pensamiento y una forma de entender la sociedad, pero no le reconoce su peso como sociólogo porque entiende que lo que hizo Marx fue una doctrina partidaria, ¿sí? Por eso, desde la perspectiva de Portantiero, Marx no es un sociólogo clásico. Si ustedes buscan en otros lados sobre Marx,
van a encontrar que Marx es un sociólogo clásico. Les aclaro por las dudas para que después no entren en conflicto si van a buscar algún video de Ducatina o alguno de esos como para reforzar y le van a decir, de la sociología clásica o entre los clásicos de la sociología aparece Marx y van a decir, pero si Gladys me dijo que no. ¿Sí? Y resulta que, muy bien David, el codito, el estornudo, perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que va a hacer Comte primero? Marx. Lo primero que va a hacer Marx es encontrar a alguien a quien poner en la vereda enfrente, o de quien diferenciarse. Y ese va a ser un amigo de ustedes, ¿sí? Alguien que yo sé que ustedes quieren profundamente, que no es nada más ni nada menos que el señor Comte. ¿Sí? Comte lo que planteaba era la idea de una evolución. Esa evolución que se marca prácticamente por el traspaso o por la generación casi espontánea de una nueva sociedad, que es esta sociedad moderna, ¿sí? Que, como ya habíamos visto, en el proceso de evolución, deja atrás muchas cosas, como es la metafísica o la religión. Es una sociedad que se caracteriza justamente por la extrema expresión de la racionalidad, la etapa positivista. Este cambio se da en todo caso, ¿sí?, por una oposición, ¿sí? Pero no tiene que ver con un proceso de puja, sino básicamente como un reemplazo casi biológico, podríamos decir, en lo que aquello que va quedando sin sentido, como es la sociedad del pasado, va siendo reemplazada por lo nuevo, y lo que permite sobrevivir. Pensemos en la evolución humana, ¿sí? No es que el hombre se paró, se volvió bípedo de una, sino que primero fue cuadrúpedo y fue viéndose con el paso del tiempo y la medida que fue cambiando su cuerpo. Bueno, lo mismo pasa con la mirada de Comte. Pero lo que nos va a plantear Marx para explicar los cambios de la sociedad es que no hay una evolución, no hay una simple contraposición entre unos y otros, sino lo que existe es una contradicción. ¿Qué es esa contradicción? Nada más ni nada menos que la lucha de clases. ¿Sí? ¿Qué significa la lucha de clases? Que para que algo cambie en la sociedad, no se va a tratar de que algo que venía funcionando dejó de servir, lo reemplazo, sino que en el mismo transcurso que van sucediéndose algunos factores, o que se van produciendo algunos cambios, hay clases sociales que van a querer ocupar el lugar de dominación de las anteriores. Entonces lo que van a ir es a disputarles el control de lo social. Y esa lucha de clase arranca pequeña, chiquitita, casi imperceptible, hasta que esa clase que quiere mantener el control social se amplía, se vuelve más fuerte y tiene la posibilidad de torcerle el brazo a la sociedad del pasado. Esa sociedad del pasado, ¿sí?, es esta, la sociedad feudal, la misma que describe Marx, pero lo que va a plantear con esta sociedad actual, moderna, científica e industrial, porque la describe prácticamente de la misma manera, es que los capitalistas, ¿sí?, los capitalistas no promovieron el desarrollo capitalista ni la creación de un Estado liberal porque les gustaba. No promovieron el
reemplazo de la monarquía en busca de derechos igualitarios, como dijeron en la Revolución Francesa, sino lo que necesitaban era que la monarquía caiga para ellos hacerse del Estado, para generar el control del Estado, y así poder generar las leyes que ellos necesitaban para poder gobernar y para poder llevar adelante lo que les interesa, que es el crecimiento de sus ganancias. Entonces, para Marx, ¿sí?, la lucha de clases, o el cambio social, o el cambio histórico, no es una cuestión casual, no es un porque sí, no es, ups, sucedió, sino que hay algo, un factor histórico, ¿sí?, que hace que los sujetos decidan aunarse detrás de un proyecto. Y no todos los sujetos de una sociedad, sino una clase determinada que tienen algo en común, y ese algo en común los lleva ¿a qué? A buscar el control del Estado. Lo que él va a decir entonces, que el capitalismo es justamente el resultado de clases, de la lucha de clases entre los burgueses, que nacen siendo primeros comerciantes y después se transforman en industriales, y que lo que encuentran es un límite en la monarquía que los gobierna. Si la monarquía que los gobernaba tenían otra forma de pensar o eran más progresistas, entonces no los hubiesen destituido. ¿Sí? Bien. A ver. ¿Quiénes están aquí presentes? Juan, te pido un favor. Lees la consigna y después de que leas la consigna, elegí a cualquiera de los compañeros presentes para ver qué nos cuenta en respuesta a esto. ¿En qué lugar me pone? Ah, vos quédate tranquilo que no te la pueden devolver a vos en este juego. Por lo bueno, menos hoy no. Está bien, está bien. ¿Cuál es la diferencia entre oposición y contradicción? ¿Y quién tendría que responder eso? ¿Quién crees que No es tiene la por- respuesta? No es por nada, pero lo tengo acá en la pantalla, me sale el primero. David, me salí primero, no es por nada contra vos. Quedaste nominado, David. Bueno, no importa, vos quedás para la próxima, tenés que elegir otro. No puede ser Juan, pero así que anda pensando, David. Bueno, decime, David, ¿qué crees? ¿Cuál es la diferencia? No, profe. Sinceramente no sé qué decirte. Bueno, elegí otro Porque, compañero. bueno, vamos a poner una de las chicas que nunca hablan. Dale. Flor Barión. Dale. Si Flor no puede responder por micrófono, escribe por chat y vos lo lees, dale. Ok. Ahora estoy con micrófono, profe. Dale, Flor, bienvenida, a ver. Vamos a compartir, a ver qué pasa. Estoy media como David también, así que perdón si digo algo que no es. Pero es que la idea no es que digan lo correcto, es que pongan a ver qué entendieron, así ordenamos entre todos, dale. Lo que entiendo es que la oposición sería lo moderno, todo lo nuevo, digamos. O sea, lo que va a lo que plantea la revolución de la sociedad moderna, científica, industrial. ¿Y la contradicción qué sería? La lucha de las clases, la disputa en el control de la sociedad y la disputa de las clases sociales que quieren tener el control, que se pelean para tener el control entre ellas, digamos, para ir como subiendo. Vamos por ese camino, Flor. Busca un compañero más que a ver qué nos opina. Elegí del listado a ver quién. Bueno, me aparece abajo Juan. Ah, no, pero Juan no puede. Juan no puede, es verdad. El juego, hay que elegir otro. Bueno, David ya está, Agustín. Está bien, porque hoy me hizo sufrir Agustín. ¿Se fue? Perdón, me aparecen los 4 y son los 4 que me aparecen. Está bien. ¿Dónde está Agustín? Acá estoy. Bueno, a ver, contanos. Con respecto a lo que es contradicción y oposición. Sí. Yo lo voy a tomar con respecto a los hechos que ocurrieron, ¿sí? Oposición, yo lo tomaría lo que vendría a ser todos los sucesos de la Revolución Francesa,
que era derrocar a la burguesía, que dejaran de haber reyes, para así el pueblo tenía el control, pero bueno, ya sabemos cómo terminó, terminaron teniendo el control únicamente los que tenían más poder económico, y bueno, terminó creciendo un poquito de lo mismo, que eso vendría a ser la contradicción, ¿sí? En vez de darle un poco más de protagonismo al proletariado y a todos los grupos sociales que tenían poder, únicamente se quedaron protagonistas los que estaban arriba, ¿sí? Dejaron al proletariado abajo, como estaban siempre, y los que tenían un poco de control pasaron arriba. Como Bien. que, no sé. Bien, volvamos entonces. Volvamos a Comte, que es el que nos habla de oposición, ¿sí? Cuando habla de oposición, en esto están todos bien en el sentido de plantear que hay una diferencia o una contraposición entre esto y lo anterior. La sociedad moderna viene a diferenciarse, a romper con lo tradicional, con lo establecido, incluso es una sociedad que es insurgente, ¿sí? Que cuestiona todo, desde la existencia de Dios hasta el control de la naturaleza. Le disputa el control de la naturaleza. Ahora, ¿qué pasa? Para la mirada de Comte, esta oposición tiene que ver con un abandono de lo anterior porque ya no sirve, porque dejó de ser útil, ¿sí? Pero por una cuestión, podríamos decir, de evolución, como les decía antes, ¿sí? De una evolución natural de la humanidad. ¿Se acuerdan? No lo tengo ahora a la placa, pero busquen en las placas anteriores la evolución que proponía Comte, que pasábamos de la teología, de la creencia de Dios, a la metafísica, que es todo el desarrollo o el inicio de la secularización, a la etapa positiva, que era la etapa más amplia y más evolucionada de la humanidad. Entonces, evolucionamos por oposición. Nos diferenciamos de lo anterior porque lo anterior ya no nos sirve. Eso es lo que plantea, pero es una evolución natural, ¿sí? A la cual concurrimos, de la cual no podemos escapar. Profe. ¿Quién me habla? Yo. Abril, dime. ¿Por qué que ya no sirve? ¿Por qué dice eso? Porque lo que él ve, cuando Comte plantea esta evolución o este paso de una sociedad a otra, lo que él ve es que la sociedad nueva, la sociedad positiva, la sociedad avanzada, basada sobre los desarrollos científicos, se regenera mucho más rápido, genera nuevas condiciones de calidad de vida mejores. Lo que él interpreta es eso, mientras que, y ve mucho cambio en poco tiempo. Recién sacábamos la cuenta en otra materia que a la sociedad le llevó, contando desde el nacimiento de Cristo, ¿no? 1789 años romper con la monarquía. Y al día de hoy nos llevó 231 años todos los cambios tecnológicos que tenemos, desde la máquina de vapor a poder conectarnos de esta manera, nos llevó nada más que 231 años. Y en el medio pasaron un montón de cosas, ¿sí? Viajamos a la luna, mandamos cualquier cantidad de bichitos al espacio, estamos algunos esperando que vuelvan, ¿sí? Hay gente que sube y baja del espacio como si nada. Nos podemos ver, chatear, mirar en una pantalla que cuando yo tenía 15 años era de ciencia ficción un smartphone. Esto es de ciencia ficción, ¿sí? Era de alguna serie de astronautas o de extraterrestres. ¿Qué querías decir, Agustín? No. Estaba pensando. Bueno, después nos compartís tu pensamiento, ¿sí? Entonces, entonces imagínense que en 60 años, recién les sacaba yo la cuenta, 1769 tenemos la máquina de vapor, 1823 escribe Comte con Saint-Simon, ¿sí? La física la física social. Los cambios que se producen en esos 60 años son tan rápidos, tan choqueantes, tan estructurantes, que para él
implica una evolución imposible de negar. ¿Sí? Y lo anterior había estado casi adormecido. O en todo caso, los cambios que se registran en el periodo anterior son muchísimos más lentos que lo que él observa en esos 60 años. Los levantamientos de los siervos, por ejemplo, las rebeliones de las clases pobres, eran esporádicas y tardaban muchísimo tiempo en producirse. En 60 años, para 1823, los proletarios en toda Europa ya se habían armado, ya habían prendido fuego empresas, habían secuestrado industriales, ya estaban exigiendo las 8 horas de trabajo, estaban exigiendo el reconocimiento del trabajo infantil, el reconocimiento del trabajo femenino, en 60 años. Entonces, cuando uno los pone en esos términos, que los invito a que jueguen ustedes, hagan una línea histórica y vean qué cambios se producen, pareciera que no dan respiro en comparación con todos los cambios o con la velocidad que se producen los cambios anteriores. Y eso es lo que le hace creer a Comte que es el positivismo y el desarrollo científico es lo máximo que nos puede llegar a suceder a nosotros y no hay más después de ese proceso. Y el desarrollo científico, que es una evolución natural, según él, ¿sí?, surge o se impone justamente por descartar lo anterior. En todo caso, lo anterior no nos permitiría avanzar o crecer todo lo que deberíamos haber, no nos permitía crecer todo lo que podíamos crecer. El potencial del ser humano se desata o se expresa con la sociedad moderna, científica e industrial. ¿Sí? Pero es por oposición. Cuando vos empezás a ver, el feudal estaba atado a la tierra. El capitalista no, está atado a valores móviles. Entonces, al señor feudal, ¿qué le pasaba? Le quitaban la tierra, se ponía pobre. El capital perdía en una industria, pero como tenía, como dicen en criollo, ¿no?, los huevos repartidos en distintas canastas, si una le iba mal, tenía las otras para moverse. Y tenía en la industria marítima, en la tela, en el auto, o sea, distribuía, y eso lo hacía simplemente por racionalidad, mientras que el señor feudal lo hacía por tradición, otra gran diferencia, ¿sí? La forma del crecimiento económico y del control del poder era a través de poseer ejércitos. Acá la posibilidad de mantener el control social es a través del Estado, o en todo caso de la presión que podían ejercer los capitalistas sobre los ex señores feudales o las monarquías que estaban endeudadas con quienes, con los capitalistas. ¿A quién le iban a pedir plata? Si entre todos ellos estaban re pobres, ¿a quién le iban a ir a pedir plata? ¿Al comerciante, al abogado, al juez? ¿Sí? Al industrial. Y ese le prestaba, pero después cuando llegaba el momento, el favor no se lo cobraba solamente en dinero, se lo cobraba en la ley que necesitaba, y cuando el monarca no quiso, o cuando el monarca no era lo suficientemente fuerte como para avanzar en el marco de las leyes que se generaban, entonces ahí se producen las revoluciones. Pero lo hacen desde esta perspectiva, lo anterior ya no sirve porque nos frena. ¿Me expliqué, Abril? ¿Abril? Sí, sí, creo que Bueno, sigo el hilo. perfecto. Ahora, cuando Marx explica el mismo proceso histórico, la contradicción no va a ser al interior, como dijo Agustín, aunque en otros términos sí es una contradicción. Primero decimos que vamos a hacer un gobierno para todos y llegado el momento le decimos, no muchachos, gobernamos nosotros y ustedes acate. Sino que la contradicción es una contradicción de clase, ¿sí? Como les dije hace un ratito, de clase. Es una lucha de clase. Es decir, si el Estado feudal y los monarcas no hubiesen sido un obstáculo para los burgueses y su desarrollo industrial, probablemente hubiesen sostenido a la monarquía y a su porque no limitaba su desarrollo industrial. ¿Sí? Y el sistema capitalista tal como estaba tal vez no se hubiese producido o hubiese tenido otras formas. Pero hubo una decisión política, una decisión de interés de clase,
que llevó adelante o que motivó, ¿sí?, que se enfrentaran a las clases gobernantes anteriores. Y ahí es donde aparece la contradicción. Anoten por ahí, contradicción de clase y lucha de clase, en términos marxistas, son lo mismo. Lo que él va a decir es que no es que hay una evolución. También se ve en la edad promedio de vida de una persona. Después me explicás esto, Agustín, ¿sí? Que anotaste por acá. Sí, lo había puesto con respecto a todos los cambios que hubieron durante los años. Por ejemplo, hace 50 años una Sí, persona no podía vivir hasta los 90, o sea, tenía promedio sí. de vida hasta los 60 años, como mucho. Como mucho, ya era viejo, era Mucho más ancestral. viejo. Sí, 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 sí. El promedio de muerte creo que para el 400 era de 30 años como mucho. Bien, vuelvo a esto. Lo que va a decir no es como dice Comte, que los cambios se dan porque lo anterior no me sirve, entonces naturalmente cambio hacia el positivismo. Lo que va a decir Marx es que hay una decisión tomada, ¿sí? Hay una cuestión histórica de clase que hace que un grupo social decida rebelarse contra lo establecido. No, podrían no haberlo decidido, podrían haber tomado otro camino, pero tomaron ese. Y que los cambios históricos se dan justamente por las rebeliones de clase. Y que cada clase que cambia, ¿sí?, que cada clase que toma el control social, lo que hace es imponer su propio modelo de sociedad que le es útil a su sistema de gobierno. Por eso, y vamos a ver, ya por el tiempo que nos queda en la próxima clase, que el Estado, y en esto coincide con Weber, es un sistema de dominación. Y el fin último de Marx va a ser hacer desaparecer el Estado, incluso el Estado socialista. ¿Sí? Esto es como un adelanto. Pero básicamente la diferencia entre oposición y contradicción es que la oposición se piensa desde un reemplazo natural, desde una evolución, mientras que la contradicción es el resultado de una toma de decisión histórica de un conjunto de clase que ve amenazados sus intereses y que necesita tomar el control del Estado, cualquiera sea la forma de ese Estado. ¿Sí? Por eso, también, ahí entró otro compañero, cuando uno observa los golpes de Estado que se producen en las sociedades modernas, observa que como ya no se puede volver a la monarquía, ¿sí?, que era un espacio donde los derechos estaban vedados a todo el mundo, porque la monarquía no es democrática, toman las decisiones autoritariamente, en los contextos modernos, cuando no agrada o no agradaba a cierta clase social el sistema de gobierno que se estaba llevando, inmediatamente se impulsaba un golpe militar porque históricamente esos cuerpos militares respondían a esos intereses de clase que generalmente eran la clase alta. ¿Sí? Y siempre hablo en pasado. Esperemos que no vuelva a suceder en ninguna parte del mundo y obviamente en nuestro territorio tampoco, porque es tremendo. ¿Sí? Bueno, avancemos un cachitín más. ¿Qué va a decir entonces Marx? Una vez que los capitalistas, ¿sí?, que los capitalistas se hicieron del control del Estado, vamos a encontrar una sociedad así, bien piramidal. ¿Sí? Esta sociedad piramidal va a tener estos tres componentes. Va a tener a los capitalistas en la cúspide, ¿sí?, que van a tener, entre otras cosas, el control de, ¿cómo me habías dicho, Juan? El aparato ideológico del Estado, ¿verdad? No me acuerdo ahora, como habías dicho, pero estaba La bien. superestructura. La superestructura, exacto. Muchas gracias, Juan. La superestructura. ¿Qué es esta?
superestructura de la que nos habla Juan. Es el Estado. A ver. Abarca todo lo legal, lo religioso. Dale, contanos. Legal, religioso. Dale, Juan. Y eso, o sea, todo lo que está avalado por el Estado, digamos. Lo que avala una ideología. Una En este caso, la ideología, capitalista. la cultura, ¿sí? Sí. La superestructura lo que termina haciendo es armando, para usarlo a Durkheim y que patalee un poco, el hecho social. ¿sí? Legitimizar también. Legitima la dominación social, exactamente. Es la que genera las leyes que le van a decir al resto de la sociedad, aguanten a los capitalistas porque este es el modelo a seguir. ¿Sí? Abajo de todo, y por eso la polarización, abajo de todo vamos a tener a los proletarios, obreros, ¿sí? Que son aquellos que van a entrar en disputa con los capitalistas. ¿Pero por qué entran en disputa con los capitalistas y no estos? Porque estos que están acá, ¿sí? Estos dos que están acá, vamos a ponerlo por otra manera, se encuentran en el sistema productivo. ¿Sí? Estos se encuentran o confluyen en el sistema productivo. El resto de la sociedad no. Estos dos se encuentran en la fábrica todo el tiempo. Este junta su dinero del trabajo generado por este que está acá abajo. Por eso es que Marx, cuando desarrolla su teoría, se concentra justamente en estos dos elementos. Y va a decir que la confrontación de estos dos sujetos sociales, ¿sí? Que la confrontación de estos dos sujetos sociales son los que van a definir el destino de la sociedad. Porque se queda con la plusvalía. Se encuentran permanentemente y lo que sucede, o en todo caso lo que desencadena la disputa, es la plusvalía. ¿Sí? Y les dejo de tarea para la semana que viene buscar el concepto de plusvalía. Si quieren lo pueden agregar en el glosario como para ir engrosándolo. ¿Sí? Pero básicamente es la ganancia. Ahora, ¿de dónde sale esa ganancia? Y ahí está el problema. ¿Cómo es posible que los capitalistas generen ganancia sobre el trabajo de los proletarios? Sobre eso vamos a hablar el próximo lunes. ¿Sí? Les queda pendiente entonces, para el lunes, buscar qué es proletario. Perdón, qué es plusvalía. Y de ahí arrancamos. ¿Sí? Vamos a hablar, a ver por qué se enoja tanto Marx. Y vamos a retomar acá y vamos a ver qué pasa con esta clase, que es la clase media, de la cual Marx advierte que hay que tener mucho cuidado porque es traicionera en algunos de sus textos. ¿Sí? Bueno, les agradezco mucho. Vamos a practicar, Agustín, a ver si encontramos otro sistema que quede mejor. A ver si nos funciona mejor el sistema la próxima para las filminas, ¿dale? Un chiste. Bueno, les agradezco un montón, chicos, en serio. Tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Una buena semana. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Nos vemos, chicos. Que anden. Chao, hasta luego. Chao. Chao. Chao, hasta luego.